Hola chicos, espero estén bien. En este primer contenido para seguirnos preparando y preparar todo muy bien para este primer parcial, el tema que vamos a trabajar es el de razones y proporciones, ¿sí? Entonces, yo lo dividí en estos seis aspectos: la razón, proporción, la propiedad fundamental de la proporción, segmentos proporcionales, el teorema de Tales y unos videos para profundizar en esta temática. Entonces, miremos qué es una razón. Una razón es una comparación entre dos cantidades o magnitudes realizada a través de un cociente. Entonces, como se dan cuenta, la A, o sea, la A es el antecedente y B es el consecuente. Eso se puede expresar bajo un cociente, entonces A sobre B. Cuando tenemos una razón, se lee A es a B, como aquí nos aparece. Acá dice la razón de A es a B, se lee A es a B. Entonces, en una razón escrita como fracción, el numerador recibe el nombre de antecedente, el denominador recibe el nombre de consecuente, y deben que recordar que b debe que ser diferente de cero. Aquí tenemos un ejemplo que es el valor de la razón entre 8 y 32 es, veamos cuál es, 8 sobre 32 es igual a un cuarto. Esa es la razón de ese ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Un rectángulo mide 50 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. Entonces vamos a mirar la relación que tiene estas dimensiones del rectángulo. Entonces, 50 centímetros es a 20 centímetros. Entonces, 50 sobre 20 es igual a 5 medios. Y si hacemos la división, me da 2,5. Eso indica que el ancho del rectángulo es 2,5 veces su alto. Sí. Veamos otro. Sigamos con la siguiente. Proporción. Una proporción es la igualdad entre dos razones. La proporción está formada por cuatro términos, A y D, que se llaman extremos. A y D son los extremos y B y C son los medios. Una proporción se lee A es a B, como C es a D. Veamos un ejemplo. A continuación veremos dos ejemplos en el cual en uno sí se tendrá una proporción y en el otro no habrá una proporción. Entonces, 20 octavos y 32 doceavos forman una proporción. Veamos. Ya que 20 octavos es igual a 2,5 y 30 doceavos es igual a 2,5, como se dan cuenta, como tenemos el mismo resultado, sí es una proporción. Veamos cuándo no es una proporción. 14 quintos y 11 cuartos no forman una proporción. ¿Por qué? Porque 14 quintos es igual a 2,8, mientras que 11 cuartos es igual a 2,75. Como no son resultados idénticos, no son iguales, eso no me forma una proporción. Veamos otro ejemplo. El perímetro de una cancha de fútbol mide 432 metros. Si la razón entre el ancho y el alto es de 5 es a 7, ¿cuánto mide cada lado de la cancha? Veamos. Datos del problema. A es la medida del ancho de la cancha. L es la medida del largo de la cancha. Entonces, ¿qué nos dan? Que el perímetro de la cancha es de 432. Ustedes ya saben cuál es el perímetro de un rectángulo. Entonces, dos veces el ancho y dos veces el largo. Y eso me da 432. Nos dan la razón entre el largo y el ancho. Vamos a mirar cómo se desarrolla. Tenemos que la razón entre el ancho y el largo es de 5 a 7. Entonces, el ancho es a 5 como el largo es a 7. Además, sabemos que el perímetro de la cancha es de 432. Por lo tanto, 2A más 2L es igual a 432. Yo acá que despejé el ancho de esta ecuación. Entonces, como yo quiero despejar el ancho, el 2L pasa a restar. Entonces, 432 menos 2L. Y despejo A. 432 menos 2L sobre 2. Si lo descompongo y lo resuelvo,
o tengo que el ancho es igual a 216 L. Reemplazo el ancho, lo que acabo de encontrar, en la proporción que aquí tenemos. Entonces, 216 menos L sobre 5 es igual a L sobre 7. Multiplico en cruz, ya tenemos 216 menos L por 7 es igual a 5 por L. Resuelvo y despejo y obtenemos que L es igual a 1512 sobre 12 y si hago esa división obtengo que es 126 metros. Como ya tenemos el largo, lo reemplazo en el ancho para saber el ancho. Entonces 216 menos 116. Yo tengo que son 90 metros. ¿Qué me dice la propiedad fundamental de la proporción? En toda proporción se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que cuando se multipliquen en cruz, la multiplicación debe que ser igual. Entonces, A por D es igual a B por C. Veamos un ejemplo. Determina si con cada par de razones se puede establecer una proporción. 8 tercios y 24 novenos. Veamos si se cumple la proporción. Entonces, 8 es a 3 como 24 es a 9. 8 por 9, 72. 3 por 24, 72. O sea, sí es una proporción. Encontremos el valor del conocido para obtener una proporción. Entonces, 7 por 6, 7 es a 2 como 21 es a 6. Entonces, 7 por 6 es igual a 2 por 21. Entonces, 6 por t, 6t. Es igual a 2 por 21, 42. Entonces, t es igual a 42 sobre 6 y eso tengo que es el valor a 7. Y ya, segmentos proporcionales. La medida de los segmentos correspondientes forman una proporción. ¿Eso qué quiere decir? Al comparar las medidas de los segmentos correspondientes de los siguientes rectángulos se puede ver lo siguiente. Que A es a B como E es a F. Que B es a C como F es a G. O sea, si usted se está comparando el largo, lo compara con el largo, el ancho con el ancho. Para que no, así no se vayan a confundir. Es decir, que a tener la medida se puede comprobar. Entonces, 7 es a 14, como 3 es a 6. Aplico la propiedad fundamental, 7 por 6, 42. 14 por 3, 42. Entonces, sí es una proporción y se me está cumpliendo. Acá una parte fundamental es el teorema de Tales. Si dos o más rectas paralelas son intersecadas por dos o más rectas secantes, entonces determinan sobre ellas segmentos proporcionales entre sí. Aquí, como pueden ver, tienen diferentes formas de rectas paralelas y rectas secantes y los segmentos proporcionales que se están formando. Pero veámoslo en un ejemplo. Entonces, en el dibujo que representa el Parque Centenario de la ciudad de Quibdó, se ve que la carretera 1 es paralela a la carrera 2. Entre el restaurante y la caseta se ha derramado un poco de tinta, la cual ha borrado la distancia. ¿Es posible hallar esa distancia con la información que se tiene? Veamos. Yo esa representación, yo la hice acá en esa parte con un triángulo. Entonces, para resolver esa pregunta realizamos un esquema en el cual se muestran los datos desconocidos y se utiliza el teorema de Tales para poder establecer la proporción indicada. Una primera forma para resolverlo, yo como lo hice, 20 es a 60, 20 es a 60, como 25 es a X. Entonces, 25 por 60 y dividimos en 20. Como acá yo puedo simplificar, simplifique 60 dividido en 20 me da 3, entonces 25 por 3, 75. Esa es una forma de hallarlo. Hay otra forma de hallar porque, como ustedes saben, yo puedo ver todos los segmentos proporcionales, todos esos segmentos proporcionales que yo puedo encontrar. ¿Cuál es la otra? 25 más X es a 25, 25 más X es a 25, como 60 más 20 es a 20. Entonces, 60 más 20, 80 sobre 20.
20 dividido en 80 dividido en 20 me da 4. Entonces, resolvemos 25m más x es igual a 4 por 25. 4 por 25 me da 100. Como el 25 está sumando, lo paso a restar. Entonces 100 menos 25 me da 75. Si ustedes se fijan, obtengo el mismo resultado. Acá ustedes pueden decidir por qué camino lo vamos a desarrollar, pero tienen que tener cuidado a la hora de poner la proporción que esté bien hecha. Y obtenemos el mismo resultado. Y acá pueden encontrar unos videos para que puedan seguir profundizando en esta temática para el teorema de Tales, razones y proporciones, y este video para que puedan conocer más sobre cómo se llegó a obtener ese teorema de Tales en la historia. Yo les agradezco por su atención, por la colaboración y por estar pendientes de la asignatura. Y cualquier duda estoy a su disposición. Muchas gracias.